No te voy a mentir, esta vez no voy a cocinar, porque lo hará mi tía. Esta maravilla lo tenía reservado por una ocasión especial, que es este. Este hermoso pescado lo conocen como cabezudo y su carne es de muy buena calidad. Merece la pena comprarlo y así disfrutar de esta maravilla. Este pescado está perfecto para un pescado frito. Su temporada de pesca es todo el año. Es por eso que a la hora de comprarlo no tendrás problemas. Lo más importante, hay que limpiarlo muy pero muy bien, pasando el cuchillo por todas partes donde vemos que hay esas escamas que no quieren salir, para que así el pescado esté limpio. Permíteme explicarte algo. En esta parte pues encontramos las que son las agallas. Esas también hay que sacarlas para limpiar el pescado y así con abundante agua. Esto es ya una costumbre, coger un limón y pasarle por todo el pescado, así. Esto viene siendo también parte de la limpieza, porque el limón ayuda a blanquear la carne y además quita cualquier suciedad que tenga el pescado. Una vez puesto el limón y lavado pues queda así, mira, ahora empezamos a cortarlo. Somos varias personas, entonces empezamos a cortarlos en trozos, así. Hecho eso pues cogemos una parte del pescado y empezamos a abrirlo. Y eso lo hacemos con todas las partes del pescado. Pues si tienes visita, pues esto te va a ayudar mucho porque esto alcanza y alcanza bien. Permíteme contarte algo de este pescado. No solamente sirve para hacerlo frito, sino para hacerlo asado y un guiso que queda espectacular. Incluso este pescado sirve para hacer la famosa fanesca. Pues aquí algo importante, pues la cabeza siempre es un poco dura, entonces ayúdate con un cuchillo para abrirla. Por ejemplo, mi tía le dio unos golpes para que se abra, pero también utilizó sus manos para abrirlo, mira. Y si preguntas por qué otra vez limón, eso ya es parte del sazonado. Pues en un plato vamos a poner sal, vamos a poner pasta de ajo, vamos a poner también comino y eso es el aliño. Y no te olvides un poquito de salsa de soya. Agarramos un pedazo de pescado y lo empezamos a bañar, como dice mi tía. Y esto lo hacemos con todas las piezas del pescado. Ya cuando estemos en este punto pues vamos a pasarlo por harina, todas las partes del pescado, que no quede ninguna. Ya de aquí viene la parte que me gusta, a cocinar. De aquí cogemos un sartén o paila con aceite y nos ponemos a freír los pescados. A medida que se vaya cocinando ya se ve que parece un pescado frito. Y esto no termina aquí, mira esas lentejas, decidimos hacer lentejas, esto es muy fácil. Pues cortaremos un pimiento, primero lo cortaremos en tiras, después lo cortaremos a cuadritos, ahí. Más rápido que inmediatamente cogemos el tomate y la cebolla y lo picamos a cuadritos. Bueno, pues ya lo tenemos cortado y lo que tenemos que hacer ahora es en una sartén darle fuego, un poco de aceite, un poco de pasta de achiote y sal. Mezclaremos todo y cuando esté caliente pues echaremos las verduras, el pimiento, el tomate y la cebolla. Estamos haciendo un refrito y este refrito pues déjame decirte que lleva un poco de orégano. Inmediatamente pues le damos fuego a las lentejas ya con agua y lo que hacemos ahora es mover bien las verduras y lo mezclaremos con las lentejas. Le pondremos un poco de pasta de ajo y mi tía quiso ponerle un poco, es adicional, un poco de panela para darle un buen toque. Lo dejaremos que cocine y listo. Y en toda casa ecuatoriana pues no puede faltar el arroz. En nuestro caso pues lo lavamos bien, así, bien lavadito. Después de eso pues ya lo pondremos a cocinar. Le damos fuego, lo único que tenemos que hacer es ponerle sal, aceite y lo moveremos bien, bien movido. Y lo taparemos, eso sí, no del todo, porque por ahí saldrá el vapor y eso queremos. No te olvides tus ricas lentejas, cuidado, ojo. Cuando se haya secado el agua del arroz pues lo moveremos y lo taparemos, eso sí,
baja el fuego, no queremos que se te queme. Bájalo, bájalo. ¿Ya lo bajaste? Ya. Tampoco puede faltar esta ensalada que le acompaña muy bien al plato, que es cebolla, tomate y limón. Y si quieres también le pones hierbita o cilantro. Cortamos la cebolla, le pondremos sal y le pondremos limón, obviamente. Lo mezclaremos. A continuación cortaremos el tomate a rodajitas, así, despacio. Lo cortaremos y bueno, pues lo pondremos junto con la cebolla, obviamente. Y ahí cortaremos la hierbita o cilantro, como quieras decirle. Y ahí lo mezclamos. Bien, eso está perfecto. Adicional, si quieres, no te obligo a echarle un poco de aceite. No el de oliva, sino el normal, el que utilizamos. Y lo mezclamos y ya está. Pues ahí lo tienes. Ahí tienes el pescado, el arroz, la ensalada y las lentejas, papá. ¿Qué más quieres? Un monumento de comida. Muchas gracias por ver el video. No olvides suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ningún video.